¿Cómo estás? ¿Cómo Qué está? gusto. Muy buenas noches, igualmente a todos los presentes, a los participantes de esta charla de tributación para influencers. Es un tema importante. Eh, Esta charla va a estar a cargo del doctor Luis Castro Gálvez, ¿no? Es socio director de LUGECASAC, consultores asesores tributarios. Ha ocupado el cargo de gerente de fiscalización de los principales contribuyentes en la SUNAT y ha realizado labores, auditorías tributarias y temas importantes, ¿no? También es expositor y asesor tributario, ¿no? Tiene bastante experiencia el doctor Luis Castro y que hoy va a estar a cargo de la charla. Sin más preámbulos, Lucho, te dejo para que continúes. Gracias, Hilton. Entonces, voy a poner la presentación. A ver. ¿Logras verlo, Hilton? Sí, sí, Lucho. Perfecto. Ok. Esta frase que ustedes ven en esta línea se la atribuyen a Bill Gates, ¿no? Si tu negocio no está en Internet, entonces tu negocio estará fuera de los negocios. Y de repente eso va a ser cierto de acá a unos años. Yo no creo ver esa situación ya en de mi perfil. Vamos a avanzar ahora. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el concepto de influencer, los ingresos de los influencers, la afectación a renta, la afectación al IGB, comprobante de pago, facultad de fiscalización, incremento patrimonial no justificado. Bien, Hilton me pidió que en más o menos una hora tocáramos todos estos temas. Así que vamos a ir viendo todos estos temas. Por ahí vamos a salir de la presentación, vamos a ver una RTF y vamos a conversar sobre el mismo. Ahora bien, para no ganarme el cielo con Ave Marías ajenas, Jocelyn Diana y Gary Manuel Parra, que son de la Universidad Católica, señalan en su artículo Vida Auspiciada lo siguiente, ¿no? Ahora bien, un influencer puede ser definido como una persona común que lidera grandes grupos de seguidores en sus plataformas sociales por el contenido que genera, el cual en ocasiones involucra una alta inversión en hardware, software e incluso tercerización de otros servicios. En teoría, cualquier persona podría convertirse en un influencer, ¿no? Si bien existen distintos factores, la clave se encuentra en la relevancia del contenido creado. Bien, lo primero que hay que conversar de este tema es que este concepto como tal no es jurídico. Indecopi, por su parte, considera que es una persona que tiene una influencia en la opinión de las personas. SUNAT no ha definido como tal el influencer, pero ha definido qué hace a un grupo de personas generar rentas de tercera. Entonces, acá estamos ante un término jurídico indeterminado que se va obteniendo de la RAE y se va definiendo en función poco a poco del contenido que va existiendo. Cuando uno busca qué significa los tipos de influencer, encuentra, está citado de Johanna Sánchez, que hay micros influencer, pequeños influencer, gran influencer, macro influencer, hasta llegar a celebrity. Y ya esta persona, sin duda, genera una cantidad inmensa de seguidores. Pero a la vez que los dividen así, sus ingresos también son divididos así. Tatiana Forero en el 2021, un artículo de Sácate la Duda, descubre cuánto gana un influencer, dividiendo a ellos en nano influencers, micro influencers, macro influencers y mega influencers, les puso los números de seguidores. Entonces, establece posiblemente los montos a ganar, ¿no? $100, discúlpame,
$100, $500 para los micro, para los macro influencers 10,000, para los mega influencers 50,000. Lucho, ¿y esto por qué es importante? O sea, ¿por qué me pones en un tema como este una exposición? Porque también la tributación va a depender mucho, de en dónde estás, ¿no? De repente eres un influencer pequeño, de repente eres un super influencer, una celebrity, ¿verdad? Va a depender mucho en qué régimen estás. O sea, no todos pueden ser clasificados ya influencer y ya, todos estamos en 29.5. Espérense, hay que comenzar a pensar qué tipo de influencer eres. Tipos de ingresos, ¿no? Y acá me voy a comenzar a referir a cómo SUNAT ha ido clasificando el tipo de ingreso de los influencers. Eventualmente, estas personas obtienen dinero de anunciantes que podrían señalar, ¿no? Dentro de su contenido algún tipo de publicidad. También está lo que logran de las plataformas digitales a las cuales le permiten introducir videos o contenidos digitales y por lo tanto también reciben un ingreso por ahí. O sea, no solamente están los anunciantes, sus seguidores en redes sociales por obtener acceso de manera anticipada o ciertos contenidos. Por último, los de monetizar el canal o plataforma digital. Ojo, hay una manera adicional que suele estar relacionada al número 3 y es cuando, por ejemplo, en este caso yo hubiera puesto mi PLIN acá o mi YAPE y les digo, estimados amigos, si quieren incentivar este contenido, transfiérame un monto y te transfieren, ¿no? Otros lo hacen a través de la misma plataforma y les llega el dinero a través de la plataforma. Hasta ahí, SUNAT se pronunció sobre estos 4. Hay algunas otras formas más específicas. Ahora, no sé, ustedes ven, por ejemplo, un tema muy común en YouTube. Usted encuentra las conversaciones de 2 exfutbolistas normalmente, en donde anuncian una bebida, anuncian una comida, un restaurante, etc. Si a ese señor, un exfutbolista, le entregan dinero, entonces él ya está en este primer grupo. Además, podría estar en ese primer grupo si no solamente recibe dinero, sino en especie. Debo decirles que el dinero es lo más rastreable, pero para cumplir las obligaciones tributarias, la más difícil es que te entregue en especie. Entonces, ahí sí es un tema mucho más difícil de cuantificar. Afectación al impuesto a la renta. Y acá hay que notar lo siguiente, ¿ya? El artículo 1 de renta estableció que básicamente se grava el trabajo, el capital y la combinación conjunta. Y acá es un tema interesante porque el informe de SUNAT lo va señalando y va centrándose en la aplicación conjunta de capital y trabajo. Y además en la definición de que es durable y susceptible de generar ingresos gravables. Acá hay que recordar que nuestra ley de impuesto a la renta, en su artículo 1, en donde define qué va a ser renta, qué va a ser gravado, toma buena parte de las 3 teorías clásicas de qué cosa es renta. La primera, renta producto, la segunda, flujo, y la tercera señala el incremento patrimonial. Entonces, ojo, acá hay un tema interesante. Luego señala qué tipos de rentas hay, categorías de renta. La primera para renta producida por el arrendamiento, la segunda para los capitales no comprendidas en esto, como los intereses. En la tercera, por ejemplo, están los de comercio, en la cuarta, trabajo independiente y en la quinta, trabajo dependiente. Entonces, acá el gran problema, uno de los grandes problemas, y no es un problema sencillo, sin duda, es definir los límites entre cada una de las rentas. Les cuento que hay problemas increíbles, discusiones eternas entre los límites entre cuarta y quinta, los límites entre cuarta y tercera. Entonces,
hay un tema súper importante de cuándo estamos en cada renta. Y en este caso, sin duda, nos generamos lo siguiente: ¿ante qué tipo de renta estamos? Un primer momento que debemos pensar es, ¿estamos ante una renta? Sin duda, estimados amigos, estamos ante una renta. Es un flujo efectivo que te llega, o un flujo en especies que te llega. Ahora, ¿es cuarta o es tercera? ¿Y por qué por qué es importante esta discusión? Porque te marca una forma de tributar completamente diferente. Lucho, más fácil es cuarta, Lucho, más fácil es tercera. No, esperen. Es que no depende de la facilidad necesariamente. Podría depender la clasificación de la naturaleza de lo que estás haciendo. Más aún, en algún caso, para una definición de Indecopy, podría ser una persona, un influencer, pero estar en quinta categoría. Lucho, ¿qué estás hablando? Sí, imagínense aquellos periodistas que un medio les paga por hacer un programa que sale en redes. O sea, están recibiendo, no están haciendo ellos para generar ingresos, sino que es su trabajo dependiente y están reportando al medio, solo que esa parte del programa es renta de quinta. O imagínense a un experto en tributación que prepara pequeños diálogos en los cuales el estudio donde está le paga y él guarda una relación de independencia con el estudio, como es porque es una sociedad de profesionales. Entonces, puede ser diferentes tipos de renta. Podría no haber renta, porque, por ejemplo, hay personas que solo hacen videos educativos y no hay renta en el por medio. Uno de esas personas en donde no le genera ni monetiza y se niega a monetizar, por ejemplo, son los videos de Chombo, ¿no? Entonces, hay toda una gama de opciones. Entonces, el gran problema que surge es lo siguiente: habiendo renta, es en dónde lo clasifico. Lucho, ¿y por qué tanto problema en esta clasificación? Porque si usted está en cuarta, está en un régimen muy sencillo, pero de repente muy caro. Y si está en tercera, está en un régimen que te exige una serie de obligaciones adicionales, pero que te podría, ojo, condicional, ser más barato que cuarta. Y más aún, en algunos casos beneficioso, pero por renta. Pero el problema de este ejercicio es que termina siendo grabado con IGB. Entonces, la elección del tipo de renta es importantísimo. Entonces, vamos a ver ahora lo siguiente. Veamos acá. Ojo, la norma, para delimitar los contornos de la renta de tercera categoría, señala que las rentas de tercera categoría son las derivadas de comercio, industria, minería, exportación, y acá una partecita importante. Son de tercera categoría las que provienen de servicios comerciales, industriales o de índole similar. Y en esta parte de la norma es donde el informe de SUNAT le presta atención, ¿no? Y le dice prestación de servicios. Entonces, hay que poner atención en esta parte si estamos ante un servicio o no. Y el problema es que la definición de servicio es sumamente amplia. Entonces, ahora bien, la administración tributaria se fue a hacer un análisis interesantísimo, primero del término, qué cosa se entiende capital y qué se entiende por trabajo. Entonces, obviamente, el trabajo es sumamente fácil de definir, es el que realiza cada persona, y el capital se comenzó a generar ciertos temas importantes, son los activos, decía la RAE. Jorge Picón decía por su parte, ojo, el capital son todos los bienes derechos que pueden ser de tu propiedad o no de tu propiedad, pero que son utilizados por la empresa. Y eso podría ser bastante lógico en una empresa de leasing. Pero no se vio así tan rápido y tan fácil en el caso de la actividad de los influencers con respecto a toda la plataforma de terceros que estaban usando. Bien, entonces, cuando ya tiene definido qué cosa es la actividad de trabajo y qué cosa es el capital, luego le fue muy fácil a SUNAT bajar en la siguiente manera. Si el influencer involucra creación, edición, producción
y uso de plataforma de un tercero. Y ahí es donde se une lo que dijo Jorge Picón. ¿Por qué? Porque Jorge señala que se entiende por capital todos los bienes o derechos que son de propiedad de la empresa o son utilizados por esta. Entonces, ahí viene el tema de el uso de la plataforma de los terceros, que están puestas y que son una parte del capital que no usas y que a través de ese generas ingreso. Entonces, en esa línea, se bajó a la determinación de que era una renta de terceros. Ojo, SUNAT no hizo diferencia entre los chiquitos, los nano influencers o los macro influencers, simplemente señaló que si estás generando rentas de esa naturaleza y estás generando ingresos para ti directamente y no porque encargo de alguien, como sería uno que esté en renta de quinta o uno que esté en renta de cuarta, que en específico que le han ordenado, haz esto, ¿no? Entonces es renta de tercera. Y acá viene una súper pregunta para nosotros. ¿Qué régimen tengo para escoger? Soy tercera, está bien, ya Lucho, ya, no importa, ya salió la RTF en el 2017, no le hice caso, pero a este informe de SUNAT sí le voy a hacer caso. La gran pregunta, ¿y por qué este informe de SUNAT sí? Porque a este informe de SUNAT, primero porque la RTF la conocía poca gente, y segundo, porque el informe de SUNAT implica que todos los auditores de SUNAT van a estar atentos al tema. Ah, entonces tenemos un tema importante. Ok, cuando uno habla de rentas de tercera, puede estar ubicado en el régimen general, en el MIPE tributario, puede estar ubicado en el RER o puede estar ubicado en el RUS, cuando son rentas de tercera. Pero, en el caso específico de los influencers, está descartado el régimen especial de renta. Lucho, ¿y este régimen especial de renta me era más beneficioso? Sí, sin duda podría haber sido más beneficioso, porque preveo que los influencers en general no tienen muchos costos debidamente sustentados. Entonces, hubiera sido ideal para ellos estar habilitados en el red, sin embargo, no están porque las actividades que realizan, que es básicamente la publicidad, están fuera de este ámbito. Ok, Lucho, ¿y en el MIPE? Sí, en el MIPE puedes estar. ¿Me ofrece alguna ventaja? Por las primeras 15 UIT, sí, una tasa más baja. Menos libros para llevar, sí. Régimen general, no te ofrecen una ventaja, te vas al 29.5. El RUS, el RUS para normalmente los sujetos que son nano o microinfluencers podría ser una alternativa, podría ser una buena alternativa, porque no hay esta limitación. Entonces podría estar por ahí. Pero para aquellos que ya son medianos o macro influencers, el RUS no va a estar por sus cantidades de ingresos. Bien, Lucho, entonces intentaré ubicarme en el MIPE. Perfecto. El informe de la SUNAT es otra de las preguntas que ya una vez que has aceptado que estás en tercera, ¿es de hoy para adelante? ¿Es de hoy para adelante? ¿O es el informe de la SUNAT también tiene efecto hacia años anteriores? Y acá debemos decir que los efectos del informe de la SUNAT son efectos interpretativos de cómo debió entenderse la norma o cómo se entiende la norma. Y en esa línea, dado que es un informe que interpreta de cómo se entiende la norma, ese concepto va a estar vigente por todos los periodos en los cuales se puede todavía aplicar en los impuestos, que son todos los periodos no prescritos. Lucho, ¿comprende el pasado? ¿Cómo es que sea retroactivo? No, no es que sea retroactivo, sino que lo que señalas una es que siempre se debió leer y entender la norma de esa manera. Y no lo señalas una, es de la naturaleza del informe, que es una interpretación. Lucho, fíjate que yo todavía quiero pelear el tema de la naturaleza de la renta. Para mí no es tercera todavía. Ok, digamos que podrías luchar contra la corriente. Perfecto. ¿Me es obligatorio para mí? Y la respuesta es que no. La respuesta es que no es obligatorio para ti. ¿Por qué no es obligatorio para mí, Lucho? Por una razón sencilla. Los informes de SUNAT son obligatorios para sus funcionarios, pero no para los contribuyentes que podrían estar completamente en desacuerdo con la posición. Qué interesante. ¿Cómo podría distinguir la administración
si un influencer cobra o es la empresa que lo invita a dar una charla gratuita, cobra por la publicidad. Ok. Yo he puesto un acápite, de dos medidas de fiscalización que tienen los influencers. Una de ellas está relacionada a lo siguiente. Si una empresa lo invita a una persona a dar una charla, y esta charla no va a cobrar, por ejemplo, y la empresa cobra por toda la publicidad que quiera poner en el evento, por ejemplo, ahorita podría aparecer un logo o un banner abajo en esta exposición de la empresa, de ciertas empresas que le están pagando al organizador de esta charla, ¿ya? En ese caso, yo solo soy el invitado, yo he cobrado, ¿cómo se llama esto? Un monto como independiente al organizador de esta charla. O podría haber sido diferente, o podría ser, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Yo haberlo generado, en cuyo caso el ingreso es mío. ¿Cómo notar? Por un tema interesante. Uno piensa que durante un tiempo los ingresos de uno no se notan, pero después de cierta cantidad de tiempo y de dinero, los ingresos que tiene uno a través de las cuentas bancarias o a través de los consumos que realiza o a través de el ITF comienza a notarse. Lucho, ¿cómo es esto? Bien, estimados amigos, usted va a un restaurante y por querer tener la deducción o porque es tu costumbre, le das tu DNI al del restaurante, el del restaurante te hace un comprobante, un ticket electrónico y el ticket electrónico viaja con tu número de DNI a SUNAT. Vas al banco, haces una operación y el ITF va a SUNAT. Vas, compras algo y ese dato va a SUNAT con tu DNI. Entonces, ¿cómo comienzan a diferenciar? Es que no le interesa a la administración diferenciar específicamente, sino que lo que comienza a hacer es a generarte un incremento patrimonial no justificado. Y es lo que en algunos casos ha pasado a los influencers con los incrementos que no han podido sustentar debidamente la tributación. Entonces, ahí comienza el problema. La afectación al IGB. Recordemos, conceptualmente, hay 5 operaciones grabadas en el IGB. La venta en el país de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que realizan los constructores y la importación de los bienes. Lucho, pero esto es demasiado. ¿Dónde estoy yo? ¿O dónde podría estar yo? ¿Se acuerdan que hablamos del tema de los servicios, que SUNAT había subrayado el tema de los servicios? Pues bien, en el IGB sucede que los servicios están grabados. Y entonces viene el gran tema acá. La norma dice la prestación o utilización de servicios. Debo decirle, el servicio es prestado cuando el sujeto que lo presta se encuentra domiciliado. En este caso, buena parte de los influencers generan, son domiciliados. Entonces, en esa línea, esta prestación del servicio, esta realización del servicio, va a estar dentro del campo de aplicación del IGB. En el chat me hacen una pregunta. ¿Los influencers generan renta empresarial en todos los casos? Edison, no generan renta empresarial en todos los casos. Si me voy a la definición de influencer usada por Indecopi como aquella persona que tiene una influencia en la decisión de las personas, entonces hay influencers que no generan renta empresarial porque podrían estar haciendo un servicio de dependencia. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Imaginemos que Hilton decide contratarme en su planilla y decirme, Lucho, yo quiero que tú seas un nano influencer y generes contenido tributario, fácil y ameno. Ah, perfecto, listo, Hilton. Pero yo vas a estar en mi planilla. Entonces, yo voy a ser el influencer, voy a señalar los temas, voy a hacer un video diario, pero voy a hacerlo como trabajador de Hilton. Por lo tanto, yo, como persona, puedo ser un influencer, pero no está grabado con renta empresarial. Y obviamente los ingresos que entren por la recaudación de esa página no serán para mí, porque yo tendré o mi recibo, que puede ser un camino, o mi planilla para decir esto es lo que me paga la empresa.
y la empresa, cuando reciba todo el monto de todas las operaciones, será la que sea la generadora de renta tercera. Espero, Edison, que con eso pueda haberse aclarado la duda. Bien. La prestación o utilización de servicios en el país, y acá viene un tema interesante. ¿Qué cosa es servicio para el Perú? En la ley del IGB. Y servicio es toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución. Y acá hay un tema interesantísimo porque hace unos años atrás, en el año 2017, fíjense, ya no es tan cercano, se discutió en un caso de un influencer en el Tribunal Fiscal. Eso quiere decir que esto viene de por lo menos un caso de 2 años antes, es decir, 2015, y sobre un ejercicio anterior, 2014, fíjense, en donde en el Tribunal Fiscal se discutió si esa era una operación grabada. Entonces, déjeme compartir, a ver si logro encontrar rápidamente la presentación del tribunal, porque el Tribunal Fiscal determinó y dijo, oye, esa operación además está grabada con el IGB. Y yo creo que ahí está el gran problema del gravamen hoy día de considerarlo renta de tercera. Hilton, ¿se cortó por algún motivo? Bueno, ok. Entonces, en esta resolución del año 2017, el Tribunal Fiscal hace un análisis sobre si estos servicios estaban dentro de, el ámbito de aplicación del IGB. Y en este párrafo en específico, vamos a ver, vamos a señalarlo, señala que respecto al requisito que el ingreso sea considerado como renta tercera, conforme al análisis efectuado en el extremo correspondiente del impuesto a la renta, los depósitos efectuados en la cuenta recurrente en el 2010 por GUE Inc. y las empresas similares constituyen renta tercera, según la decisión, por lo que los servicios comerciales respecto a las páginas web brindados por la recurrente se encuentran afectos a los servicios al impuesto general a las ventas, lo que corresponde es mantener el repago. Fíjense qué interesante. El problema no solamente vino por renta, sino que además había que reconocer el tema del IGB. Lucho, y si son gratuitos, ahí hay un tema interesantísimo. Los servicios gratuitos para IGB no tienen gravamen. Lucho, y el canje, ahí vas a tener un problema peor. Porque en el canje hace que tu servicio sea grabado y que además necesites hacer una valorización del bien que te han entregado o del servicio. Y ahí vamos a entrar en un problema importantísimo. Lucho, ¿y tengo que emitir comprobantes? Sí, porque básicamente la norma de comprobantes de pago te obliga a emitir tanto factura como boleta si existe una venta o si existe un servicio, es decir, existe una operación, y en este caso va a haber. Facultades de fiscalización especiales. Yo siempre menciono lo siguiente. En el año todos los presidentes tienen normalmente 2 reformas tributarias que realizan. Algunos con mucho más poder podrían tener hasta 3, pero en general tienen 2 reformas. Este presidente, el actual, ya hizo una reforma, a decir verdad, un poco bloqueada por la oposición, pero ya hizo una reforma tributaria. Y en la reforma de este presidente, con respecto al tema de facultad de fiscalización, con respecto a los temas digitales, ha puesto una facultad que yo diría que es la espada de Damocles encima del cuello de los influencers. Fíjense lo siguiente, innovador sin duda, pero una espada terrible. SUNAT podrá supervisar entornos digitales, ¿no? En este caso, además de elaborarse las actas que correspondan, podrán efectuar grabaciones de audio y de video, así como cualquier otra acción que permita documentar dicha supervisión, conforme lo establezca un decreto supremo. La realización de dichas acciones se pone de conocimiento del administrado. Es decir, van a poder entrar al Facebook, van a poder entrar al Instagram
y a cualquier red social donde usted ponga contenido, donde los influencers pongan contenido, pongan y aparecerán todas las publicidades que tenga. Sin duda, va a servir para documentar su caso en el momento que te hagan la fiscalización correspondiente. Van a tener la prueba a la mano, porque está la facultad perfectamente delimitada en las modificaciones del código que hizo el actual presidente. Ojo, no solamente eso, sino que en esta última reforma del año 2021, si la memoria no traiciona, se generaron una serie de actividades remotas, como la comparecencia, que antes era presencial y hoy día podrá ser remota. También, como se llama esto, podrán pedir, si es que es una empresa, la comparecencia de la persona jurídica, en donde tendrá que ir el representante legal. Pero la única diferencia es que ahora tienen que indicar el medio por el cual se conectarán y la hora correspondiente. Entonces, hay una serie de facultades especiales que cuando uno va a ir ganando va a decir, oye, en realidad sí estaban pensando en este grupo, ¿no? En el grupo de los influencers y de alguna manera de supervisar ese negocio en las redes. Pero no solamente eso, acuérdense que una modificación en los temas de la norma del RUC y comenzó a decir, por si acaso, te voy a inscribir si por el tipo, cantidad de valor de bienes tú debes estar, o por los servicios que consumen tú debes estar. Además, acá hay un tema que no lo veo que se venga cumpliendo, pero estaba la obligación. Debes consignar, te decía, ¿no? En toda la documentación, la oferta que se realiza usando plataformas digitales de comercio electrónico, redes sociales y páginas web, correos publicitarios, aplicaciones, en todas las plataformas digitales, deberás consignar el número RUC. Y si no lo haces, ¿no? O no verificas el tema, tienes una sanción en un caso de una OIT y en no consignar el número RUC de 30% del OIT. Entonces, le han creado, y no nos hemos ido dando cuenta, sino yo creo que hasta este informe, que hay todo un entorno especial a través de la fiscalización, normas especiales y de obligaciones que han ido creándose en el tiempo. Ahora, Lucho, y este tema es importante a nivel de recaudación, estimados amigos, me van a disculpar, pero este negocio en el Perú mueve alrededor de 200 millones de soles. A nivel de recaudación no es nada. Pero, si usted lo mira como administración tributaria, que se hable del tema tributario y que se hable del riesgo de ser detectado, eso sí es negocio para la administración, porque eso genera cumplimiento voluntario y todo el mundo se preocupa y comienza a generar miedo. Este informe de SUNAT es sin duda un elemento de la generación de riesgo que haga que las personas digan tengo que tributar. Pero a nivel de tributación, ¿va a mover la aguja? No les va a mover la aguja, pero sí es importante para tener la sensación de que todos están cumpliendo con las obligaciones. Ahora, no voy a negar, y estuve revisando los datos estadísticos, es que sí hay algunos influencers que generan cifras importantes y relevantes. Sin embargo, eso no quiere decir que a nivel de recaudación sean importantes. Son individuales, pero no generan un movimiento de la recaudación nacional. Lo que más debe temer un influencer no es atributar IGB, no es atributar renta. Lo que más debe temer un influencer es que su riqueza, su patrimonio no esté justificado. ¿Y por qué debe temer un influencer eso? Porque la ley de renta señaló todo un procedimiento en decir lo siguiente: si, por ejemplo, yo en un año entro en una plataforma digital, primero tenía 0 soles y de acá, después de un año, tengo 2 casas, 3 autos, mi patrimonio se ha incrementado y ha existido un patrimonio que no lo puedo justificar tributariamente, primer elemento, si no lo puedo justificar tributariamente, entonces SUNAT va a considerar que toda la diferencia es renta no sustentada y me va a cobrar. Bien, el problema no está ahí, porque por último generé la renta y tendré que pagar. Me lo determinó, me buscaron. Entonces acá hay 2 preguntas. Y se queda ahí. El problema es que en algunos casos de
incremento patrimonial no justificado, es que esos pueden terminar fácilmente en un tema penal, porque significa que has conocido tu realidad y que has obviado el tributar completamente, aun cuando estabas obligado. Creo que hasta antes de este informe, este tema no van a ir por ahí, porque podrían argumentar que había un desconocimiento general, pero después de este informe y después de la RTF, va a ser más difícil, el camino para ellos está más allanado. Entonces, ojo, se presume que los incrementos patrimoniales que no los puedas sustentar porque ni siquiera lo tributaste, ¿no? Constituye renta no declarada. Adicionalmente, estimados amigos, esas normas de ahí pueden ser aplicadas y no se pueden sustentar por donaciones, porque muchos de los ingresos de las personas que reciben de terceras personas consideran hoy es donación, pero las donaciones en el Perú y en el mundo tributario tienen que estar debidamente documentadas en escritura pública o en otro documento fehaciente, y no sucede eso cuando está recibiendo ingresos a través de las redes sociales. Tampoco se puede sustentar con ingresos de moneda extranjera cuyo origen no esté sustentado, y muchos de los ingresos vienen por las plataformas y por las pasarelas de pago sin estar sustentados. Entonces, ahí hay un problema. Ojo, puede ser un tema de mandato, sí, por el tema de mandato podría salirte del tema, por lo menos tener un sustento. Elementos para determinar el incremento que Sunaro tira a la mano, los signos exterior ligera, variaciones patrimoniales, adquisición y transferencia de bienes, inversiones, depósitos en cuentas de ahorro. Dos métodos para trabajarlo, las diferencias entre los patrimonios y el método de los ingresos y las salidas. Y ahí la SUNA tiene una gran ventaja en relación a todas las otras instituciones. Y sin duda puede generar una determinación de una masa crítica a quien fiscalizar. En el método de adquisiciones, simplemente determina cuánto es lo que recibiste como ingreso y cuánto es lo que ha salido. Y la diferencia, en tanto no esté sustentado con una renta declarada, la considerará como no sustentada. Bien, estimados amigos, quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que tengan referente a el caso. Adelante, Hilton. Lucho, tenía una consulta. En el caso de los influencers no domiciliados, digamos, que están en el extranjero, que también reciben por transferencias de dinero acá de Perú o viceversa, podría ser, ¿no? Que también un influencer de acá de Perú preste a un no domiciliado, ¿no? Ok, el influencer en el Perú que está domiciliado y que recibe del extranjero a través de la plataforma, genera renta peruana y genera además IGB. El influencer no domiciliado, al cual una empresa peruana le paga por su servicio, genera la obligación de retención de no domiciliados, ¿no? Y tiene que tener comprobante de pago. Una empresa que pague por la publicidad a uno de afuera va a tener que exigirle un comprobante de pago. Esa persona como persona, el influencer como persona, no estará afecta a las rentas en el Perú porque en esos casos, en el caso de no domiciliado, rige el tema de la retención en la fuente. Es decir, el que paga tiene que retener, pero sí será un problema para la empresa peruana que paga. Lucho, ¿y qué pasa si yo soy un influencer y no tengo empresa que me ponga publicidad, sino a mí solamente me donan y justo mi público objetivo es en Perú? Entonces, por la tributación en el Perú, estás libre de todo problema. El tema va a ser en la tributación del país en el cual se encuentre, porque no es un fenómeno solo de Perú. En Latinoamérica ya hay varios países que van normando el tratamiento de los influencers ya de manera positiva, es decir, a través de normas específicas. Y Lucho, y en cuanto a lo que comentaste, es que iba a ser, bueno, que no era un tema retroactivo, ¿no? Sino que eso se debió estar aplicando ya desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, hay muchos influencers, creo yo, que emiten o están en renta de trabajo de cuarta categoría, ¿no? O sea, han estado tributando de esa forma. Entonces, eso la administración podrá considerarlo o de todas maneras hay que hacer ahí un análisis y no sé si rectificar o hacer algún tema de compensación o cómo se puede manejar ese tema. A ver, vamos a esta línea, ¿ya?
Vamos a esta línea. Vamos a dividir los temas. Si realmente usaste sistemas de redes, Google, Facebook y demás, ¿ya? Y eso de ahí, le pusiste además cierto grado de actividad adicional. Entonces ya hay combinación de trabajo y de capital. No es tu capital, sino es capital en general. Ahora bien, vamos a esta línea, Hilton. Imaginemos que estamos bajo los supuestos del informe y soy renta de tercera. Y yo tributé como cuarta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo lo que pagaste y todo lo que declaraste no sirve. Tienes que volver a presentar una rectificatoria y pedir toda la devolución de lo que pagaste. Y presentar las declaraciones de la renta de tercera que tuviste que presentar desde siempre. Es un panorama bien desolador, diría yo. Yo en esos casos, Hilton, que son así netamente, ¿cómo se llama esto? Casuístico, yo le diría, en muchos casos, analiza tu situación, analiza tu ingreso, corrige de hoy para adelante, corrige de todas maneras, y hacia atrás anda viendo si es que te notifican. Si te notifican, inmediatamente allánate para que las multas no sean tan altas, sino mide tu contingencia y estate preparado para cuando tengas que rectificar. Entonces, pero en el deber ser, esas declaraciones de cuarta no sirven, tienes que pedir la devolución y presentar las declaraciones de tercera porque es así corresponde. Espero con eso haber cerrado tu análisis. Lucho, y la última, ¿qué tanta responsabilidad son de las empresas? O sea, las empresas contratan influencers y digamos que, claro, ellos pasan de repente supongamos, ¿no? Que son recibos de cuarta categoría, ¿no? Entonces ya han hecho retenciones, ya han hecho los pagos, en algunos casos de repente no han pagado las retenciones. ¿Qué habría ahí en ese tema? ¿Qué punto más interesante? Porque te cuento que se parece a un caso que en algún momento yo lo viví. En una oportunidad, un auditor viene y me visita en la oficina y me dice, Lucho, ¿sabes qué? Esta empresa está pagándole a esta persona por recibo de cuarta categoría, pero en realidad no es cuarta categoría, es tercera categoría. Por lo tanto, la empresa, como empresa, hay que desconocerle el gasto que tiene. Espérate un ratito. El hecho que te hayan dado un comprobante de manera diferente no le genera la pérdida del gasto, porque sí tiene el comprobante equivocado, pero pérdida del gasto no corresponde. La empresa por ese lado no va a tener problemas. Que va a tener que pedir las devoluciones de las retenciones y todo, eso es un camino aparte. Pero en principio, pérdida del gasto no se genera por Ok. un comprobante diferente. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿no sería renta de cuarta en lugar de renta de tercera, ya que muchos influencers no hacen inversiones en equipos o demás personal, hablando de lo más pequeño? Mira, Karina, en el caso específico, digamos, de los nano influencers, digamos, o de los micro influencers, todavía hay espacio para la discusión. Sin embargo, yo te puedo señalar que el informe de SUNAT no señala que sea tu capital, señala que puede ser capital de terceros, con lo cual te mató el tema de la inversión que tú realizas. ¿Va a haber un espacio de discusión? Va a haber, pero es un espacio muy, muy pequeño. A ver, ¿recibe donaciones? Sí, en principio sí, porque estás en función del servicio que estás prestando. Por lo tanto, también aún en esos casos. ¿Es posible que un influencer se acoja al RER? No por el tipo de actividad que realiza, que básicamente es publicitaria, ¿no? Entonces, por ahí va a estar difícil. Es más fácil que se acoja siendo pequeño al RUS que se acoja al RER. Bien, Hilton. Ha sido... funciona igual, Sandra, porque el informe de SUNA está justo. Sandra nos pregunta si funciona igual si recibe ingresos de YouTube. ¿Cómo sería el tratamiento? ¿Se puede acoger a RUS? Espectacular. Un RUS puede emitirle boletas de venta a cualquier empresa. Obviamente, de afuera ni siquiera le va a interesar el comprobante que emitas.
no es una limitante que tengas clientes, personas jurídicas, solamente que no le puedes emitir factura. Entonces, tú puedes emitirle boletas. Ahora, el tema está si te da para los límites. Si estás a nivel de nano o micro influencer, te alcanza tranquilamente. Hilton. Y buenas, si ya no tenemos alguna consulta, o si tuvieran alguna consulta, al grupo de WhatsApp nomás nos pueden compartir, ya le haré llegar al doctor. Y bueno, agradecerle al doctor Luis Castro por la charla, ¿no? Muy interesante, y a todos ustedes, ¿no? Por darse su tiempo y poder participar. Y ya estaré comunicando si va a haber algún curso adicional, ¿no? Entonces, muchas gracias, y de parte de TMC, ¿no? Con Perú Consultores y de Tu Mundo Contable, ¿no? Muy agradecido. Buenas noches.